Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de 4 remedios caseros para el olor en las axilas. A nadie le gusta andar por la vida con la ropa mojada de la transpiración, y mucho menos que le huelan las axilas. La clave está en controlar el desarrollo de las bacterias que son las que desprenden ese olor tan molesto. Si no deseas usar desodorantes o antitranspirantes repletos de químicos y sustancias que pueden irritar tu piel, te recomendamos los siguientes remedios caseros. 1. Lechuga, un excelente desodorante que además de eliminar las bacterias de las axilas también refresca la zona, ideal para personas con piel sensible y mucha irritación. ¿Qué debes hacer? Lava bien 2 hojas de lechuga y colócalas una debajo de cada brazo después de bañarte y haber secado la zona. Deja actuar hasta que tomen temperatura ambiente. No enjuagues. 2. Aloe vera. Por supuesto que no podía faltar la sábila en este listado. Es un remedio infalible para aquellas personas que suelen transpirar mucho en cualquier época del año, pero sobre todo cuando hace calor. ¿Qué debes hacer? Es tan fácil como cortar un tallo de aloe vera de forma horizontal y aplicar cada mitad debajo de una axila. Deja actuar unos minutos y retira la penca, pero no enjuagues el gel. Sentirás frescura al instante. 3. Limón. Desodorante de limón. Además de aclarar las axilas, el ácido de este cítrico también reduce el olor al eliminar las bacterias. ¿Qué debes hacer? Puedes cortar un limón por la mitad y frotar cada parte debajo de un brazo. Déjalo reposar 15 minutos y luego enjuaga con abundante agua templada. Si arde, quizás se deba a que tienes irritado o algún vello encarnado. Lava de inmediato si eso sucede. Repite todas las noches. No olvides que el limón, al contacto con el sol, puede manchar la piel. 4. Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Es uno de los mayores aliados en la salud y belleza hogareñas. ¿Qué debes hacer? Puedes usarlo en reemplazo del polvo talco. Una vez que tus axilas estén bien secas después de bañarte, esparce un poco de bicarbonato y deja que actúe toda la noche. Por la mañana, enjuaga con agua tibia y lava con jabón antibacteriano. También puedes formar una pasta con un poco de agua y aplicar. Tras 20 minutos, retira con agua tibia. Si te resultó de utilidad esta información, compártela con tu familia y tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales. Muchas bendiciones.